En algún rincón del mundo, quizás en una ciudad atravesada por rascacielos y luces de notificaciones, él camina sin darse cuenta de que está perdido. Tiene ideas brillantes, sueños grandiosos y una chispa en los ojos que, al mirarla, te hace creer que nació para algo extraordinario. Habla de proyectos imposibles con el fervor de un visionario, pero cuando el silencio lo abraza al anochecer, todo sigue igual. Nada se concreta. Siempre hay una excusa a la mano. No era el momento. Ella no era la indicada. El mundo aún no está listo para comprenderme. Y tal vez tú lo conoces. Puede ser ese amigo de la infancia que aún juega a inventarse el futuro. Puede ser tu pareja, tu hermano menor, o incluso tu propio padre, un hombre que, a pesar de los años, aún se mueve con la fragilidad emocional de un adolescente. Huye de los compromisos, suspira por la libertad y se resiste a cruzar el umbral donde habita la verdadera responsabilidad. A veces, en tus momentos más humanos, esperas en silencio que despierte, que un día abra los ojos, vea la montaña que lo espera al otro lado de sí mismo y decida escalar. Pero pasan los años, y él sigue allí, atrapado en un eterno casi. El psicólogo Carl Jung lo llamó puer aeternus, el niño eterno. No es solo una forma de ser, es una fuerza psíquica que actúa desde las sombras del inconsciente. Es el hombre que vive en transición perpetua, como si siempre estuviera por comenzar a vivir, sin atreverse a dar el primer paso. Ella, la vida misma, le ofrece 1000 oportunidades para atravesar la puerta hacia lo real, pero él se detiene frente al guardián del miedo y, en lugar de avanzar, retrocede. Elude el presente aferrándose a la fantasía de una mujer ideal, un trabajo ideal, una existencia sin grietas. Cuando la realidad no encaja en sus sueños, él escapa, rompe, desaparece y comienza de nuevo su ciclo de ilusiones inacabadas. El fuego que lleva dentro, en lugar de ser una llama que ilumina, se convierte en una brasa que quema en silencio. Se convence de que es demasiado especial para someterse a la mediocridad de lo cotidiano, pero en el fondo está paralizado por un miedo ancestral, el miedo a fallar, a frustrarse, a crecer. Y tú, que lo has amado, que has intentado levantarlo cuando caía, sabes cuán agotador puede ser. Has ofrecido consejos que nunca germinan, palabras que caen como semillas en un suelo estéril. Has intentado empujarlo hacia la vida, pero él, desde la seguridad de su cueva mental, no desea moverse. Y lo más cruel es que logra hacerte sentir culpable, como si el problema fueras tú por exigir, por desear su transformación, por negarte a vivir eternamente en un ya casi. Pero la verdad arde como una revelación. Ese hombre está preso. No en una cárcel de barrotes, sino en un espejismo de libertad que, en la práctica, es una celda de miedo y huida. Y si no despierta pronto, si no mira de frente al espejo que la vida le sostiene con amor y crudeza, envejecerá sin haber vivido nunca de verdad. Este mensaje no es un ataque, es un espejo. Si estás aquí, si has llegado hasta estas líneas, es porque algo dentro de ti reconoce esta figura, tal vez en alguien cercano, tal vez en los rincones más secretos de ti mismo, porque todos, en algún momento, hemos sentido esa resistencia a crecer, ese deseo de quedarnos flotando, de no descender al mundo concreto donde las decisiones duelen, pero también liberan. El camino del puer aeternus no está condenado al estancamiento. Puede transformarse, pero solo comienza cuando se atraviesa el umbral de la verdad. Cuando el niño, que habita en el fondo de tu alma, se mira en el espejo interno y decide que ya es hora de convertirse en hombre.
No un hombre de máscaras ni de perfección, sino un ser humano real, con heridas, con raíces, con propósito, porque solo atravesando la sombra es que la luz cobra sentido. Ella no entendía por qué cada vez que estaba a punto de dar un paso decisivo en su vida, algo en su interior la detenía. No era miedo a fracasar, era algo más profundo, más difuso, como si una sombra suave, casi imperceptible, la envolviera con promesas de un mañana brillante que nunca llegaba. Carl Jung habló de esto. Lo llamó el puera eternus, el niño eterno. Pero para ella no era un arquetipo. Era una voz seductora en su mente que le decía: aún no es el momento. Vivía atrapada en un jardín de infancia invisible, un útero psíquico, donde todo era cálido, suave, sin esfuerzo. Allí no había facturas, ni relojes, ni expectativas, solo sueños, ideas infinitas, proyectos brillantes como constelaciones que nunca llegaban a tocar la tierra. Decía que esperaba la señal correcta, el trabajo ideal, el amor que no doliera. Pero el tiempo pasaba, las estaciones cambiaban, y ella seguía ahí, suspendida, observando la vida como quien mira una película en silencio. Había hombres como ella también. Los veía a menudo en sus redes sociales, saltando de una pasión a otra, como mariposas digitales, poetas de la libertad emocional, escapistas del compromiso. Hablaban de despertar espiritual, de romper con el sistema, de fluir, pero no podían sostener una rutina, una promesa, una factura, y no por falta de talento. Eran sensibles, brillantes, conectados con lo invisible. El problema era otro. Vivían en las nubes de la inspiración, pero temían el suelo de la realidad. Ella recordaba a uno. Decía: no nací para un trabajo de oficina, pero no era un profeta del cambio. Era un fugitivo de la estructura. Otro decía: no creo en relaciones monógamas, pero no era un revolucionario del amor. Solo temía ser visto de verdad, con sus grietas, su vulnerabilidad, su humanidad. Y en cada huida disfrazada de libertad, la cárcel interior se hacía más estrecha. A veces, en la soledad de la noche, ella sentía que esa parte suya, ese niño dorado que siempre soñaba pero nunca actuaba, comenzaba a oscurecerse. Ya no era solo luz. También tenía sombras. Y esas sombras comenzaban a destruir silenciosamente todo lo que tocaban. Amistades, oportunidades, autoestima. El arquetipo, cuando no es reconocido, se convierte en tirano. Vivimos en un tiempo donde esa figura ha sido romantizada. El hombre niño, el alma libre, el que vive sin etiquetas. En un mundo devorado por la rutina lo admiramos, pero detrás del encanto hay un abismo, porque esta libertad no es real, es una máscara, una forma sofisticada de evitar el dolor, el fracaso, el envejecimiento, la responsabilidad. Es una danza eterna alrededor del fuego, sin atreverse jamás a entrar en él. Ella sabía que debía cruzar un umbral, ese momento en el que uno mira su reflejo en el espejo del alma y reconoce: he estado huyendo. Y solo al pronunciarlo, algo cambia. No es fácil. La travesía implica enfrentarse con los dragones internos, el miedo a decidir, el pánico al error, la nostalgia por un paraíso que nunca fue real. Pero al otro lado, la espera una montaña. Y en su cima, el fuego del alma adulta, la fuerza de crear con raíces, amar con presencia, vivir con dirección. La transformación no es una renuncia al niño interior, es aprender a abrazarlo, sin dejar que gobierne la vida. Es invocar su magia, pero desde el centro firme del adulto consciente. El niño sueña, sí, pero es el adulto el que construye las alas. El niño quiere amor sin condiciones, pero es el adulto el que se queda cuando duele.
El niño canta con el alma, pero es el adulto el que organiza el concierto. Y ahora ella lo sabía. No había más excusas. No habría el momento ideal. No llegaría esa señal mágica. La vida ya había comenzado. Estaba ocurriendo ahora. Y cada decisión no tomada, cada paso postergado, no era libertad, era exilio. Así que cerró los ojos, respiró profundo, y con la certeza de quien ha visto la sombra y decidido vivir a pesar de ella, dio su primer paso. No fue grandioso, no fue perfecto, pero fue real. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que el niño eterno comience, al fin, a crecer. Ella vivía suspendida entre lo que soñaba y lo que no se atrevía a vivir, como si flotara constantemente entre el cielo y la tierra, sin pertenecer del todo a ninguno. Era como si sus pies se negaran a tocar el suelo por miedo a quedar atrapados, por miedo a perder ese fulgor etéreo que la hacía especial. Jung lo había intuido. Hay almas que no quieren descender, no porque no puedan, sino porque temen lo que encontrarán cuando por fin pongan raíces. Porque sin raíces nada crece, sin esfuerzo nada florece. Y sin atravesar el dolor no hay transformación. Pero ella no lo sabía aún. Creía que libertad era no tener límites, que lo valiente era fluir, que lo auténtico era no comprometerse con nada. «No quiero atarme a nada que me quite las alas», decía, pero en el fondo no elegía nada, solo huía. Y en esa huida no solo se saboteaba a sí misma. Poco a poco comenzaba a destruir a quienes intentaban amarla. Esa era la cara oscura del arquetipo que habitaba en ella. Aquella parte de su alma que había prometido eternidad, pero sembraba destrucción. Lo que parecía luz era en realidad una sombra envuelta en papel brillante. Al principio, todos se sentían hechizados por ella. Tenía una energía radiante, impredecible, que envolvía y deslumbraba. Hablaba como si el mundo fuera un juego de posibilidades infinitas. Se movía entre ideas, pasiones y planes como si el tiempo no existiera. Pero poco a poco, ese brillo se desvanecía. Lo que era ligereza se volvía ausencia. Lo que parecía sensibilidad revelaba una profunda inestabilidad. Y lo que todos admiraban como libertad comenzaba a sentirse como una fuga constante. Entonces aparecía la sombra. No con gritos ni grandes catástrofes, no. Era más sutil, más peligrosa. Se filtraba en pequeños sabotajes cotidianos. Se olvidaban compromisos. Se postergaban decisiones. Se perdían fechas importantes. Cambiaba de rumbo sin aviso. Prometía cosas que no cumpliría. Y todo eso envuelto en una narrativa que parecía sagrada. No estoy lista. No quiero forzarme. Necesito tiempo. Pero la verdad era otra. Tenía miedo. Miedo de crecer, de errar, de ser juzgada, de convertirse en alguien común. Así, sin darse cuenta, saboteaba todo lo que le pedía madurez. Y ese sabotaje no solo era suyo, afectaba a todos los que la rodeaban. Las parejas que intentaban amarla vivían una contradicción dolorosa. Se enamoraban de su esencia, pero sufrían su ausencia. Decía, «Te amo», pero se desvanecía. Hablaba de un futuro juntos, pero no daba ni un paso para construirlo. Su familia se frustraba al ver cómo desperdiciaba sus talentos, su luz, sus oportunidades. Sus amigos, poco a poco, se alejaban cansados de sostener a alguien atrapada en un ciclo eterno de casi. Y detrás de todo eso, había un vacío que apretaba el pecho, un silencio que gritaba. Una adolescencia emocional que no terminaba nunca, porque como todo arquetipo, esta sombra se alimentaba del inconsciente. Ella no sabía que se estaba destruyendo, y peor aún, creía que la culpa era del mundo. Decía que la sociedad era fría, predecible, opresora.
Miraba a quienes habían madurado con desprecio, como si hubieran traicionado su esencia. Y así se aislaba cada vez más, convencida de que era fiel a su verdad, cuando en realidad era esclava de su miedo. Jung lo dijo con una claridad que atraviesa el alma. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. La sombra del niño eterno no debe ser negada, debe ser enfrentada. El problema no es llevar un niño dentro. El problema es cuando ese niño se vuelve un tirano y arruina cualquier posibilidad de vivir con plenitud. Y en lo más profundo de esa prisión interna, ella no estaba sola. Siempre había una presencia silenciosa alimentando ese comportamiento. Una figura invisible que sostenía su inmadurez. La madre simbólica. Aquella energía que, bajo la forma de protección, mantenía viva la dependencia. A veces, era una madre real. Otras veces, era una voz internalizada. Un algoritmo emocional que decía: no te esfuerces, no te expongas, no te arriesgues. Quédate aquí, donde todo es seguro. Pero ya no era niña. Y por mucho que doliera, debía cruzar el umbral, mirarse al espejo interior y reconocer esa parte suya que huía. El mundo no iba a detenerse. El tiempo no iba a esperar. Era ella quien debía despertar, soltar las excusas y por primera vez en su vida decidir caminar hacia la montaña, aunque temblara, aunque no viera el final del camino, porque solo enfrentando al guardián de la puerta, su propio miedo, podría encender el fuego de su alma adulta. Hubo un día en que ella comprendió que no podía seguir esperando que alguien más la rescatara, que ya no bastaba con soñar o hablar de libertad, que había algo muy dentro que debía romperse para que algo nuevo pudiera nacer. No fue un despertar repentino, sino una lenta fisura en el espejo de sus vínculos, donde por fin empezó a ver con claridad lo que antes negaba. Seguía atada a una presencia invisible que, aunque se presentaba como amor, la mantenía infantilizada. Era la madre simbólica, aquella figura que la abrazaba con ternura, pero también le robaba el aire. Nadie nace como puera eternus. Esta figura no brota del vacío. Siempre hay una raíz, una sombra silenciosa que, desde la infancia, protege y a la vez limita. Carl Jung la llamó la gran madre arquetípica, y cuando esa presencia, que debería permitir el vuelo, se aferra demasiado, se convierte en la madre devoradora, aquella que da tanto que termina anulando, que ama tanto que termina encadenando. A veces es una madre real, demasiado presente, demasiado solícita, que lo hacía todo por ella, que evitaba que se equivocara, que le aliviaba cada caída, pero que sin querer sembró en su alma la idea de que no podía sola. Otras veces es simbólica. Una pareja que se convierte en cuidadora, una figura femenina que protege, sostiene, consuela, y sin saberlo, exige fidelidad eterna a cambio. Quédate en el nido, no crezcas, no me dejes sola, parece susurrar. Y así, ella había ido buscando madres disfrazadas de amantes, relaciones donde no se esperaba paridad, sino refugio, vínculos donde no había espacio para el conflicto, donde todo debía ser comprensión, dulzura, entrega sin condiciones. Pero bajo esa necesidad de contención, lo que se ocultaba era el miedo profundo a asumir su propia vida. Mientras alguien la cuidara, no tenía que actuar, no tenía que elegir, no tenía que crecer. Y eso le ofrecía una falsa paz, al precio de su libertad. En esas relaciones simbióticas, no solo ella perdía su fuego, también la otra persona comenzaba a apagarse, porque cuidar de quien se niega a caminar termina drenando toda energía vital. Jung fue claro: el mayor dolor no es cuando el cuerpo no puede nacer, sino cuando la madre se niega a dejar que el alma del hijo despierte. Es entonces
cuando el cuerpo envejece, pero la psique permanece atrapada en la cuna, esperando consuelo, esperando que otro dé el paso que le corresponde. Y así, ella había amado, había idealizado, había proyectado en cada persona la esperanza de llenar vacíos que eran suyos, pero cuando la relación empezaba a pedir profundidad, compromiso, verdad, huía, se silenciaba, se autoboicoteaba y luego culpaba al otro. «No me entendiste», decía, pero la verdad era más cruda. No quería un compañero, quería una madre vestida de pareja, alguien que sanara su herida sin exigirle cambiar, que le diera todo sin pedirle crecer. Romper esta dinámica fue una de las decisiones más dolorosas de su vida, porque significaba romper un cordón invisible que la había mantenido segura, separarse de esa ilusión de protección, cruzar un umbral sin regreso. Pero fue ese dolor el que inició, por fin, su verdadero proceso de individuación. Dolía crecer, sí, pero dolía más seguir huyendo, porque cada vez que se negaba a dar ese salto, algo dentro se marchitaba un poco más. Fue entonces cuando decidió mirar su reflejo en el espejo interior, ya no como niña, sino como la mujer que estaba destinada a ser, y comprendió que nadie construiría por ella su templo interno, que nadie encendería su fuego si ella no lo alimentaba con sus propias decisiones, que era hora de dejar de buscar afuera lo que siempre había estado latiendo dentro, la posibilidad de ser adulta sin renunciar a su esencia. El camino a la madurez no se recorre de la mano de otros, se avanza sola, con el alma temblando, con el corazón desnudo, con la mochila llena de contradicciones. Pero paso a paso, piedra tras piedra, se va levantando una estructura propia, ya no un palacio hecho de sueños ajenos, sino una casa interior donde habita, por fin, la verdad, donde puede amar sin depender, donde puede dar sin temer perderse, donde, al fin, puede vivir sin esconderse detrás del disfraz de la niña eterna. Y cuando todo eso empezó a tomar forma, lo supo. El disfraz había caído. Las relaciones fallidas ya no eran ruinas, sino cicatrices sagradas. Las promesas rotas ya no eran fracasos, sino iniciaciones. Y su alma, por primera vez, respiró, no como antes para sobrevivir, sino como quien ha vuelto a nacer, esta vez, desde dentro. Hubo un instante, silencioso, como un susurro ahogado, en el que él se quedó mirando la pantalla apagada del móvil como si fuera un espejo. No había notificación que lo salvara, ni mensaje que le devolviera sentido. Solo estaba él, frente al reflejo tenue de una vida que ya no cabía en los márgenes de la infancia eterna. La vida, antes inmensa y abierta como un campo en primavera, comenzaba a estrecharse como un pasillo sin retorno. Y por primera vez, la pregunta lo atravesó como una flecha. ¿Cuánto tiempo más viviré como si tuviera toda la eternidad por delante? Ese fue el umbral, el punto de quiebre, el momento en que el dolor de seguir siendo niño se volvió más insoportable que el miedo a convertirse en hombre. Pero quienes creen que crecer es un acto suave, gradual, sin sangre, están equivocados. Jung lo advirtió sin rodeos. La individuación, ese proceso misterioso por el cual una persona se convierte en sí misma, es un nacimiento psíquico. Y como todo nacimiento verdadero, viene acompañado de sangre, de gritos, de muerte simbólica. El primer paso no es crear, es dejar caer. Dejar que se derrumbe el castillo de la fantasía, comprender que la vida no va a esperar a que estés listo, que no existe el momento ideal, ni el amor perfecto, ni el trabajo sin esfuerzo, que nadie vendrá a rescatarte, que el mundo real no es tu enemigo, sino el único escenario donde algo auténtico puede suceder.
que crecer no es traicionarte, es esculpir tu propia alma con las manos temblorosas del presente. Pero para eso hay que atravesar el duelo del niño idealizado, el duelo de la vida soñada, el duelo de las promesas que nunca se cumplieron y, sobre todo, el duelo de la madre simbólica. No se trata de matar al niño, no. Se trata de dejar de usarlo como excusa para no vivir, de permitirle seguir existiendo, sí, pero ahora bajo el liderazgo del adulto. Ya no como rey del alma, sino como su fuente secreta de creatividad y juego. Madurar es construir, es hacer estructura donde antes había niebla, es decir, no cuando sería más fácil escapar. Es comprometerse incluso cuando la sed de libertad te empuja hacia la puerta. Es trabajar con constancia incluso cuando no hay inspiración. Es quedarse en una relación incluso cuando la idealización ya se ha derrumbado. Es renunciar al éxtasis de lo nuevo para abrazar el poder transformador de la continuidad. Es vivir con raíces. Y aquí está el secreto. Cuando el puera eternus deja de gobernar y se integra al alma madura, no desaparece, se transmuta, se convierte en fuente de visión, de intuición, de belleza viva, pero ahora canalizado a través de una psique firme, presente, capaz de actuar. Este es el verdadero renacimiento, cuando el niño eterno deja de huir de la realidad y empieza a construir con ella. No es un camino fácil. Nadie despierta un día sabiendo cómo hacerlo. Muchos hombres, y mujeres también, llegan a este punto agotados, vacíos, sin saber por dónde empezar. Saben que el tiempo de la niñez psíquica ha terminado, pero no saben cómo tomar las riendas de su vida sin volver a derrumbarse. Y por eso, este viaje no termina aquí, porque lo que viene ahora es crucial. Es el mensaje directo a quienes se encuentran justo en ese cruce entre lo viejo que muere y lo nuevo que aún no ha nacido. A quienes ya no quieren seguir soñando con una vida distinta, sino atreverse a vivirla. Ha llegado el tiempo de la verdad. La decisión de crecer está, al fin, en tus manos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha reconocido la urgencia de estas palabras. Tal vez lo has visto en alguien cercano, o quizás te has visto a ti mismo en cada línea. Y no hay vergüenza en eso. Ninguna. Porque todos, en algún grado, llevamos la tentación de seguir siendo niños en un mundo que nos exige madurez. Todos hemos huido de alguna responsabilidad. Todos hemos fantaseado con atajos. Todos hemos esperado que la vida nos diera garantías antes de atrevernos a vivirla. Pero la verdad es simple y brutal. La vida no espera. La vida exige. Y entonces llega el momento. Ese instante sutil en el que ya no puedes ignorar las señales. El cuerpo lo sabe. La mirada lo refleja. El alma lo susurra desde hace tiempo. La vida, con su paciencia feroz, ha estado esperando a que decidas. No a que estés listo, no a que todo esté en calma, sino a que, por fin, asumas que ha llegado la hora de cruzar el puente. Ese umbral invisible que separa el mundo de las promesas vacías del mundo de las realidades construidas. No hay manual, no hay ritual externo, solo la decisión. Valiente, interna, radical. ¿Sabes de qué puente hablo? Lo has bordeado 1000 veces, has soñado con lo que hay al otro lado, has imaginado un futuro pleno, consciente, tuyo, pero siempre había algo que te detenía. El miedo disfrazado de libertad, la duda envuelta en discursos de autenticidad, el ego que susurra, tú eres diferente, no necesitas reglas, pero en el fondo lo sabes. Carl Jung lo dijo con una crudeza certera. Quien no enfrenta sus propios demonios, los encontrará en cada esquina de la vida. Y uno de esos demonios
de los más sutiles y seductores, lleva el nombre de puer aeternus, ese niño eterno que dice ser libre, pero teme elegir, que se proclama genuino, pero no soporta el peso de la realidad, que se presenta como incomprendido, pero nunca se atreve a actuar con madurez. No se irá solo, no basta con desear crecer. Tienes que enfrentarlo, mirarlo a los ojos, reconocerlo y, lo más difícil, elegir ser más grande que él. Cruzar ese puente es asumir que nadie va a venir a salvarte, que el héroe que esperabas eres tú y que salvarte no es una carga, es un acto sagrado. La madurez no nace de la resignación. Nace cuando dejas de esperar que el mundo cambie y comienzas a transformarte desde dentro. Cuando comprendes que la responsabilidad no es una cárcel, sino el camino hacia el verdadero poder. Cuando descubres que la libertad no es hacer lo que quieras, sino tener suficiente estructura interior para elegir lo que tu alma necesita. Ese descubrimiento no es cómodo, pero es liberador. Dolerá, sí. Sentirás que algo dentro se rompe, y es verdad. Lo que se quiebra es la cáscara de tu antigua identidad, pero debajo hay fuego, hay semilla, hay dirección y hay verdad. Ahora detente, mira adentro. ¿Qué parte de este viaje resonó más contigo? ¿Dónde sentiste el temblor? ¿Qué palabra encendió algo que estaba dormido? Escríbelo, no para mí, para ti, porque ponerlo en palabras es comenzar a darle forma al despertar. Estoy cansado de huir. Quiero elegir. Siento que es mi momento. Di lo que tengas que decir. Porque a veces el primer acto de libertad es atreverse a nombrar lo que uno siente. Y si este viaje te movió, compártelo. Quizás alguien que conoces está atrapado en el mismo ciclo y aún no lo sabe. Alguien que necesita un espejo, un mapa, una chispa. Sé esa chispa. Pero no termina aquí. Lo que viene después es igual de esencial. Porque cada paso en este camino tiene sentido. El próximo video es otra pieza del rompecabezas. Otra puerta. Y quizás otra parte de ti esperando ser vista. Puede doler, sí, pero liberará. Y al final, eso es lo único que importa. La libertad real, la que nace del alma que ha elegido despertar.